Padre Santo, gracias, Señor, porque estás con nosotros, Señor. Gracias porque lunes a lunes, Señor, eh, pones en nuestro corazón apartar un tiempo para conocerte a ti, para aprender de ti, para crecer en tu enseñanza, para crecer en tu nombre, Señor, para crecer en tu conocimiento, Señor. Te pido que hoy sea una noche especial, Señor, que podamos sentir tu amor, tu paz, tu gozo, Señor, en medio del estudio de tu palabra, Señor, que es ahí donde encontramos nuestra verdadera identidad, nuestro verdadero ser, Señor. Y te pido que nos ayudes, Señor, a entender qué tienes para nosotros, Señor. Que seamos transformados por medio de tu palabra, Señor. Que seamos transformados por medio de tu amor, Señor. Y que seamos embajadores, emisarios, Señor, de tu mensaje. Que donde quiera que vayamos podamos hablar de ti, Señor. Podamos hablar de tu amor, Señor. Y podamos hablar de lo bueno que has sido con nosotros, Señor. Gracias, Dios, por este espacio, Señor. Gracias porque podemos sacarlo, Señor, y porque has puesto en nuestro corazón hacerlo, Señor. Te pido que nos bendiga siempre, Señor, y que nos lleve siempre por el buen camino de la fe. Amén. Bueno, hoy terminamos, bueno, ayer terminamos el libro de Zacarías. Eh, el libro de Zacarías a mí me gustó mucho porque eh, es un libro, es un libro diferente porque está después del exilio, pero es uno de los profetas menores y los profetas menores casi que todos están agrupados antes del exilio. Entonces es como un libro que nos habla un poco del futuro y que nos habla un poco de lo que vamos a ver en el capítulo siguiente, que es el Nuevo Testamento. Entonces es un libro muy interesante que da pie a tocar muchos temas, especialmente presentes en el Nuevo Testamento. Entonces este estudio de Zacarías que he hecho habla mucho del Nuevo Testamento y habla mucho de la obra de Jesús, porque Zacarías habla muchísimo de la obra de Jesús. Y estuve revisando lo que vimos la semana pasada y las profecías de Zacarías y nos habla mucho de Jesús y de lo que venía a ser Jesús. Pero interesantemente, cuando estaba revisando lo de las profecías, veía para ciertos hechos, veía que hablaba sobre el nombre de Jesús, pero para otros eventos hablaba sobre el nombre de Cristo. Y bueno, y yo soy trato de ser hacer mucho esa diferencia, hablar en algunas cosas de Jesús y en otras cosas de Jesús, de Cristo y en otras cosas de Jesucristo, ¿verdad? Pero definitivamente eso es semántica, ¿verdad? Jesús como un todo vino y hizo todas las cosas que tenía que hacer, pero a nivel de estudio bíblico es interesante entender esos nombres, entender por qué, a qué se le atribuye una cosa o la otra, y lo más importante, de dónde vienen y qué es lo que hacen, ¿verdad? Entonces, el estudio se llama Un nombre que lo llena todo y habla obviamente sobre el nombre de Jesús. Como les decía, el libro de Zacarías habla mucho de las profecías de la venida de el Mesías. Y cuando habla del Mesías, habla mucho de el nombre específicamente. Y de hecho, empieza a hablar sobre unas profecías de Josué, que era el sacerdote, Josué, que en algunas traducciones se traduce inclusive Yeshua, ¿verdad? Entonces, que es casi que el mismo nombre de Jesús, ¿verdad? Entonces, en estudiar el libro de Zacarías definitivamente nos tira hacia el nombre de Jesús y hacia lo que Jesús hacía, ¿verdad? Claro, si quieres lees ahí Zacarías 6 del 12 al 14. Segundito, Ujú. ya. El Señor de los ejércitos celestiales declara, este es el hombre llamado al retoño. Él echará ramas desde donde está y construirá el templo del Señor. Así es, Él construirá el templo del Señor, entonces recibirá el honor real y desde su trono gobernará como rey. También desde su trono servirá como sacerdote y habrá armonía perfecta entre sus dos oficios.
La corona servirá de recordatorio en el templo del Señor en reconocimiento a quienes la obsequiaron. Heldai, Tobías, Edaías y Josías, hijo de Sefonías. Entonces, esta es una de las visiones que tuvo Zacarías, que hablaba sobre Josué y cómo él iba a ser coronado como rey, como sacerdote y como constructor del templo. Entonces, es ese montón de atribuciones que se le da a el Mesías, que están todos obviamente inmersos en la figura de Jesús. Y entonces, leyendo ese Zacarías 6, 12 al 14, empecé a ver yo esa parte de el sacerdote rey, el futuro Mesías, y cómo Josías de alguna manera eh, empieza a hablar sobre lo que iba a ser Jesús y esa doble función de Jesús de sacerdote y de rey, ¿verdad? Entonces es muy interesante cómo eso empieza a hablar sobre las profecías de Jesús. Y entonces vamos a ver un poco sobre lo que habla sobre Jesús, las características que tenía que tener Jesús o el Mesías y cómo fue el cumplimiento de esas características por medio de Jesús, ¿verdad? Entonces, empieza a hablar primero Zacarías sobre un rey manso y humilde. Esto es muy interesante porque el pueblo de Israel no se ha caracterizado por ser manso y humilde, ¿verdad? El pueblo de Israel siempre ha sido un pueblo, más bien que el título de es pueblo escogido por Dios, muchas veces se le va a la cabeza. Y entonces cuando mandan un Mesías y ese Mesías más bien se pone a disposición de las autoridades, como que a la gente no le gustó, ¿verdad? Que fue lo que hizo Jesús. Pero Zacarías había profetizado que iba a ser un rey justo y humilde, manso, y que iba a entrar a Jerusalén montado en un asno. Entonces, se ve clarísima ese cumplimiento de esa profecía en todo lo que sabemos de la historia de Jesús. Pero aquí, don Álvaro, si quieren leer Zacarías 9:9. Está muteado, don Álvaro. Sigue muteado. Ahora sí. Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Entonces, cuando vemos como Jesús entra en Jerusalén el día del Domingo de Ramos, es una clara alusión a esto, como Jesús iba a entrar, como el Mesías iba a entrar a Jerusalén. Definitivamente no era la visión que el pueblo de Israel quería tener sobre su Salvador, sobre su Mesías, sino el pueblo de Israel estaba buscando que viniera sobre el caballo de fuego y que viniera a quitar toda la figura política que había oprimida en ese momento, o de opresión en ese momento en el pueblo de Israel, en el tiempo de Jesús. Pero estaba profetizado que iba a venir más bien un rey manso y humilde, que iba a venir a liberar, pero desde una manera mansa y humilde. Y es una clara alusión de lo que va a pasar antes de la crucifixión. Teito, si quieres lees ahí Mateo 21:5. Ok. Mateo 21:5. Dile a la gente de Jerusalén, mira, tu rey viene hacia ti. Es humilde y llega montado en un burro, montado en la cría de una burra. Ujú. Entonces, eh, el, el, el- la imagen de Jesús
Eh, es totalmente, uy, dejé de compartir. Es totalmente diferente a lo que el pueblo de Israel quería ver, ¿verdad? El pueblo de Israel, está viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, sí, ok. El pueblo de Israel, definitivamente quería algo muy diferente a lo que era el Mesías. Y Jesús vino a cumplir esa función totalmente del Mesías. Ay, estoy aquí medio maniado. Le toqué un botón que no tenía que tocarle y ahora sí la hice toda. Ok, bueno. Las 30 monedas de plata. Eso es otra de las profecías que se veía muy claro lo que hizo hoy. Vamos a ver. Ahora sí. Vamos a ver si ahora sí no. Ok. No toquete botones. Es otra de las profecías que habla Zacarías. Y es impresionante cómo Zacarías, escrito alrededor de 200 años antes de que llegara Jesús, hablaba sobre algo tan específico como fue la traición de Judas por medio de Jesús, ¿verdad? Entonces, claro, si quieres lees ahí Zacarías 11, 12 y 13, por favor. Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejad. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Entonces, cuando Zacarías está viendo esta visión, eh, está haciendo una clara alusión a lo que fue, por lo que fue vendido Jesús y a la traición de Judas. Eh, Habla mucho sobre lo que el Mesías tenía que venir a cumplir, lo que Jesús tenía que venir a cumplir, ¿verdad? Definitivamente, ahora es más fácil para nosotros verlo y entenderlo porque ya vemos toda la película completa, pero en ese momento esas visiones se vuelven un poco extrañas y son difíciles de entender. Pero definitivamente el nombre de Jesús, el nombre del Mesías, está implícito en todas estas cosas que Zacarías estaba viendo en su momento, ¿verdad? Obviamente eso se cumple cuando en Mateo 26:15 Judas pregunta, ¿y cuánto me pagarán por traicionar a Jesús? Y ellos le dieron 30 piezas de plata. El valor de esas 30 piezas de plata era lo que era un valor de un esclavo en ese momento. Entonces, lo que estaba dando a entender era eh, que el precio de Jesús era un precio de un esclavo, de una persona de trabajo, nada más. No era de ningún líder político, no era ningún líder espiritual, simplemente era un esclavo que se estaban haciendo la transacción, ¿verdad? La otra que Zacarías es muy explícito a la hora de hacer la profecía es sobre la crucifixión de Cristo y cómo él tenía que ser un pastor herido, ¿verdad? Don Álvaro, no sé si puede reactivar ahí el micrófono y poner. Ahora sí. Zacarías 13:7. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano sobre los
pequeñitos. Exactamente. Entonces, vemos cómo Zacarías desde hacía mucho tiempo predecía que ese pastor iba a venir, iba a morir y que sus ovejas iban a ser dispersadas. Eh, las palabras de Jesús eh, eran muy bien utilizadas y eran muy bien escogidas para cumplir esa profecía, ¿verdad? Este, Teo, si quieres leer ahí Marcos 14:27. ¿Ok? En el camino, Jesús les dijo, todos ustedes me abandonarán, porque las escrituras dicen, Dios golpeará al pastor y las ovejas se dispersarán. Está hablando propiamente, Jesús está hablando de la profecía de Zacarías y que es todo el material que él está usando para hablar sobre lo que él venía a hacer, ¿verdad? Y sobre lo que iba a suceder en, en todo su ministerio. Y el último punto de que Zacarías es muy claro es en la fuente para poder lograr que el pecado fuera eliminado de la tierra, ¿verdad? Que es como es, que lo que yo les he explicado, que es como de una y otra vez y otra vez y otra vez, el sacrificio de Jesús se vuelve útil para nosotros para eliminar el pecado. Recuerden que antes los procesos de purificación tenían que suceder cada vez que había un pecado. Había un pecado, había que matar un ovejito, la ovejita, y derramar la sangre y quedábamos limpios y después otra vez volvía a pecarse y había que hacer otra vez todo ese proceso. Con la muerte de Jesús, y así era lo que el Mesías estaba destinado a hacer, era que fuera una fuente abierta para eliminar el pecado, ¿verdad? Kenita, no sé si estás por ahí para leer Zacarías 13:1. Sí, en aquel día habrá una fuente abierta para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Entonces esa fuente viva es una y otra vez que permite que el pecado sea eliminado y entonces ya no hay que hacer procesos diarios de purificación o procesos específicos de purificación y es lo que yo les he eh, dicho que en ese momento de la muerte de Jesús ya no nos relacionamos con Dios a través del pecado porque ya ese asunto del pecado ya Jesús lo solucionó, ¿verdad? Entonces está cumplida todo los procesos de purificación por medio del sacrificio de Jesús. Y nosotros no tenemos que sacrificarnos, no tenemos que hacer ningún acto para purificar ese pecado, solamente recibir el regalo de Dios. Pero entonces, cuando estamos leyendo todas estas partes y hablamos del Mesías y hablamos de esa duplicidad de funciones que iba a tener el Mesías, nos abre un espacio, el libro de Zacarías, para entender la naturaleza o la misión de Jesús en medio de esas dos naturalezas, de Jesús y de Cristo. Y como les digo, yo siempre trato de ser claro en a referirme a Jesús y referirme a Cristo, no como dos personas, sino como dos naturalezas o dos funciones que tenía que hacer Jesús. Porque Jesús y Cristo suceden al mismo tiempo, ¿verdad? Jesús es 100% hombre, 100% deidad. Y nunca dejó de ser ninguna de las dos cosas, ¿verdad? No es que cuando Jesús era hombre era menos Dios o cuando Jesús era Dios era menos hombre. Era en sí mismo completamente Dios y completamente hombre. Porque para poder cumplir su misión tenía que suceder así, ¿verdad? Pero entonces empezamos a ver Jesús como la parte de la humanidad y cómo Jesús nos empieza a mostrar al maestro, nos empieza a mostrar la manera de cómo vivir, nos empieza a mostrar la manera de cómo relacionarnos con Dios y es un personaje muy cercano a nosotros para que nosotros podamos entender y recibir el mensaje, la enseñanza, más que todo la enseñanza que Jesús tenía, ¿verdad? Entonces, el nombre Jesús o Yeshua significa Jehová es salvación. Y el nombre lo recibe María por medio del arcángel que le dice,
quiero que le ponga Jesús a ese nombre, a ese niño que iban a nacer, ¿verdad? Obviamente María, muy obedientemente, lo hace porque sabe las implicaciones que tiene lo que estaba sucediendo en ese momento. Tanto la Inmaculada Concepción como todo el proceso y todo lo que ella había vivido para entender el trabajo que iba a venir a hacer el Mesías. Aunque a María le toca la parte de la humanidad de Jesús, que es la parte del nombre de Jesús. Caro, si querés lees ahí Mateo 1:21. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Vemos qué interesante que la parte humana es la que va a salvar al pueblo de sus pecados, aunque la parte divina es la que logra esa fuente eterna de salvación, ¿verdad? Pero la parte humana, Jesús, que es la parte más humana del Mesías, es la que necesitaba que cumpliera lo que se había visto en Génesis, por ejemplo, cuando Dios le dice a Eva, bueno, de un descendiente suyo va a venir y vamos a matar a esa serpiente que había traído el pecado a la tierra, ¿verdad? Teito, si quieres lees ahí Lucas 2:52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Jesús como hombre también, aunque tenía una sabiduría especial, él iba creciendo, iba llenándose en sabiduría y y llenándose en altura también. Entonces, por eso es que él nunca dejó de ser hombre. Jesús no era que dejó alguna función de hombre o de desarrollo del hombre. Estoy seguro que a Jesús se le caían los dientes, le salían dientes nuevos, se había enfermado, o sea, un montón de cosas que a veces creemos que la figura de Jesús no tuvo, pero no, Jesús nunca dejó de ser hombre. Y como hombre le pasan de cosas que nos pasan a todos nosotros, cosas naturales hablan de la humanidad de Jesús. Mi mamá siempre me decía que era una manera que Jesús tenía como para que entendernos a nosotros y que nosotros cuando orábamos por alguna petición especial, no era un Dios que no conocía lo que nosotros estábamos viviendo o pasando, sino que le había pasado por todas esas cosas que nosotros hemos pasado también, ¿verdad? Entonces, hay que entender que Jesús en su figura, en su humanidad, nació, creció y experimentó la vida humana. Él no se saltó ninguna de esas etapas en su humanidad. Por otro lado, tenemos el Cristo, que el Cristo se refiere más a la parte de su misión de Mesías y que tiene que ver con toda esa parte de rey que iba a venir a gobernar el trono eterno, ¿verdad? Entonces, Cristo, o en griego Christos, significa el ungido y es el equivalente a, en el hebreo, Mesías. Y resalta ese papel divino y su misión para hacer algo especial por la tierra, ¿verdad? Entonces, es la parte divina de Jesús, ¿verdad? Eh, Don Álvaro, Mateo 16:16. Mateo 16:16. Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ese pasaje lo vimos la semana pasada porque es un pasaje muy importante porque Jesús le dice a Pedro, Pedro, eso no se lo reveló usted, no es cosecha propia, eso fue que usted recibió de parte de Dios esa respuesta que es la respuesta correcta, que es la respuesta verdadera. El Hijo del Dios viviente. Kenita, si crees ahí Juan 1:41. Halló primero a su hermano Simón y le dijo,
hemos hallado al Mesías, traducido es el Cristo. Que es cuando Pedro oye el mensaje de Jesús y es transformado por medio de ese mensaje, que habla sobre la parte divina, ¿verdad? Esa identidad que tiene de Mesías prometido y su relación única con Dios. Y veamos qué interesante, cuando leemos Zacarías y cuando leemos todo el Antiguo Testamento, especialmente después de David, que empieza el mensaje del Mesías a ser un mensaje recurrente, y cuando el pueblo de Israel pierde la ciudad prometida, la tierra prometida, el tema del Mesías es, ok, va a llegar una persona, va a llegar alguien, va a llegar y nos van a ayudar, o sea, estaban esperando el Mesías. Y entonces por eso cuando el pueblo empieza a ver que Jesús empieza a crecer y a llenar esos zapatos de Mesías, que no había sido el único, que de hecho en la palabra de Dios, en ciertas partes bíblicas ve donde habían personas que se creían que era el Mesías y Juan el Bautista más bien le preguntaban, ¿es usted el Mesías? ¿Verdad? Porque era esa esperanza de que llegara, de que llegara, que llegara. Y cuando finalmente llega Jesús, con toda la profecía que en este caso Zacarías había estado hablando, no cumple con esos parámetros y entonces por eso mucha gente lo rechaza. Pero los que lo reciben se dan cuenta de cómo logra engranar esa parte de Jesús y de Cristo en una sola persona. Porque, como les digo, Jesús no desplaza a Cristo o Cristo no desplaza a Jesús, o a veces es Jesús o a veces es Cristo. Es Él una sola persona, totalmente Dios y totalmente hombre, ¿verdad? Eh, Porque tienen dos naturalezas totalmente distintas, pero logran congeniar en una sola persona. Entonces, Teo, si querés lees ahí Juan 1:14. ¿Ok? Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan es un libro lindísimo porque hace un estudio como muy, muy filosófico, si se quiere, sobre la venida de Jesús y nos da muchas, especialmente en el capítulo 1, nos da muchas características interesantes sobre Jesús, ¿verdad? Eh, Primero que nada, entender que la humanidad de Jesús nace en el momento en que Jesús nace aquí en la tierra, ¿verdad? Pero la humanidad de Cristo, o perdón, la naturaleza de Cristo, esa es desde antes de los tiempos, ¿verdad? Entonces, solo teníamos a Cristo desde antes del Génesis, en el Génesis, en la formación del pueblo de Israel, solo existía Cristo. En el momento en que nace Jesús aquí en la tierra, es que ya la humanidad de Jesús nace y empieza a crecer como hombre, ¿verdad? Pero Juan es muy interesante como logra en este versículo explicarnos que, ok, el verbo fue hecho carne, la acción se volvió hombre, Dios se volvió hombre y habitó entre nosotros para ganar la gloria de Dios, ¿verdad? Caro, y si querés lees ahí Filipenses 2, del 6 al 7. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y entonces vemos como el cumplimiento de la profecía que veíamos en Zacarías sobre ese siervo manso, ese pastor herido, era una manera de Jesús de mostrarnos cómo él no se aferró a su divinidad para venir aquí a la tierra. Y de hecho, cuando está frente a Poncio Pilato, y Poncio Pilato le dice, pues usted es Dios, ¿por qué no se escapa de aquí? ¿Por qué no sale? Y Jesús le dice, bueno, porque es algo que yo deseo hacer.
¿verdad? Si usted tiene razón, si yo quisiera, yo hago así y vienen mis ángeles y me salvan de todo esto, ¿verdad? Pero es la manera de Jesús lograr congeniar esa unidad entre Jesús y Cristo, ¿verdad? Eh, Porque la misión de Jesús como Cristo se vuelve integral en el momento en que entendemos toda la historia, en el momento que entendemos qué es lo que había pasado al pueblo de Israel para llegar a donde estaba en el momento de Jesús y cómo Jesús se engrana en toda esa estrategia divina que logra, primero que nada, con la muerte de Jesús, con la parte que la parte humana de Jesús muriera, logra el sacrificio perfecto y entonces el perdón de los pecados, pero en el momento en que Dios entra en escena, logra la redención del pueblo y la colocación de él como el rey, ¿verdad? Y entonces el cumplimiento de lo que pasaba como Mesías, ¿verdad? Entonces, el sacrificio, la resurrección y la intercesión y el reinado, ¿verdad? Entonces, con todo ese proceso completo es que Jesús logra su misión completa para entender esa parte de naturalezas que tenemos en este momento. Entonces, don Álvaro, Hechos 2:36. Hechos 2:36. Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificáis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ven qué interesante como aquí el, eh, el escritor de Hechos nos hace la separación de los nombres de Jesús. Ok, crucificaron a Jesús, pero en el momento en que Jesús es crucificado, muere por nosotros, nuestros pecados son perdonados, Él resucita ya siendo Dios, ¿verdad? Por medio de su deidad es que Él crucifica y entonces se convierte en el Mesías por medio de Cristo. Pero entonces aquí Hechos nos habla sobre esos dos nombres y cómo la naturaleza humana de Jesús es la que trae el perdón de los pecados, pero es la naturaleza divina de Jesús o de Cristo la que lo hace convertirse en el ungido, en el Mesías. Y después ahí, Hebreos 7:25, Kenita, si quieres lo puedes leer. Por lo cual también por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercaron, viviendo siempre para interceder por ellos. El, el, la gran estrategia de parte de Dios es que en el momento en que es un hombre que muere por nosotros, logra ese sacrificio, pero en el momento en que es Dios, ese sacrificio se vuelve eterno, ¿verdad? Entonces, los que se acercaron a Dios logran esa restauración y esa resurrección eterna, ¿verdad? Entonces, entendemos cómo Jesucristo en ese nombre logra esas dos naturalezas y logra, como hombre, hacer ciertas cosas que no las pudiera haber sido si solo hubiera sido Dios, y como Dios logra hacer otras cosas que no las pudiera haber hecho si solo fuera Dios. Entonces, por eso Jesús es un personaje tan peculiar y tan difícil de entender si uno no lee todo el estudio bíblico y si no lee toda la Biblia y si no logra hacer relaciones entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, es un poco difícil entender a profundidad cuál es el mensaje completo de Jesús y cuál es hasta dónde es que llega el trabajo de Jesús y la misión que hizo Jesús, ¿verdad? Entonces, en resumen, Jesús es un nombre personal que enfatiza su humanidad y su misión salvadora. Cristo es su título subrayando su rol divino como el Mesías, el ungido. Ambos aspectos están unidos en la persona de Jesús de Nazaret, quien es a la vez humano y divino.
y cuya misión fue y es la redención de la humanidad. La redención, interesantemente, cuando Jesús está en el monte en el Sermón del Monte, hablándonos sobre cómo vivir, qué es lo que tiene que hacer una persona para acercarse a Dios, cómo es que tenemos que relacionarnos entre nosotros, quién es un hombre bienaventurado. Toda esa parte de Jesús como coach de vida es una parte importante de la misión de Jesús, pero como Jesús, ¿verdad? No como Mesías, sino como Jesús, maestro que nos enseña a cómo vivir. Pero por otro lado, todo el sacrificio, toda la muerte, toda la resurrección eh, y todo el vencimiento que hace Jesús a la muerte y al enemigo es lo que lo coronan a él como el Mesías, ¿verdad? Como Cristo. Entonces quería dejarles este pasaje que leímos hace un ratito en Hebreos 7:25. Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de él se acercan a Dios. Eh, Esta es la clave de toda la Biblia, entender esa dualidad en el nombre de Jesucristo para bendición de nosotros. Y creo que lo más importante es que esta es la buena noticia. La buena noticia es que nosotros nos podemos acercar a Dios eh, tranquilos, sabiendo que Él ya venció. Y muchas veces la gente no se acerca a Dios o se aleja de una vida de santidad, se aleja de una enseñanza bíblica porque se siente que no está a la altura o de acuerdo a lo que debería de estar viviendo, creyendo que nos toca a nosotros cumplir ciertas cosas, nos toca a nosotros ganar ciertas batallas. Y no nos toca a nosotros. Es todo por parte de Dios. Y Dios ya ganó la batalla perfecta. Y esa es la buena noticia que todos deberíamos estar predicando. Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios. Eso es lo que tengo para ustedes esta semana. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Teito. Estamos bien. Ah, está bien. Yo creí que Sí, tenía una sí, duda. sí. No, no, no. Lo entendí bien chévere hoy. Bien chévere. Bueno, qué dicha. Ujú.